Libro de Salmos, capítulo 29. Y quiero que pongamos mucha atención a lo que dice el salmista David, aquí el rey David, hablando al Señor. Quiero que mientras lea yo este pasaje, ustedes me sigan en la lectura. Y les pido que traten de imaginar en sus mentes, de tratar de hacer de cuenta que tú estás en ese lugar, que tú estás viendo todo lo que está describiendo en este pasaje, que tú estás ahí como testigo de lo que Dios hace aquí. ¿Pueden tratar eso? ¿Pueden intentarlo? Bueno, vamos a leer versículo 1 del capítulo 29 de Salmos. Tributan al Señor seres celestiales. Tributan al Señor la gloria y el poder. Tributan al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante Él, ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. Ahí vemos un retrato muy pequeño de cómo es el poder de Dios, que con su voz puede causar un desastre natural, que solo con su voz Él tiene poder para nomás hablar y el universo tan enorme, tan inmenso, más allá de nuestra comprensión, aparece. Las estrellas y las galaxias, solo con su voz. Jesús es un Dios poderoso. En Génesis capítulo 17, si ustedes recuerdan, el domingo pasado vimos que Dios se reveló a Abraham como Dios el Todopoderoso. El Todopoderoso, El Shaddai. El Dios, el Señor Todopoderoso, el Dios Omnipotente. Esa fue la revelación que Abraham recibió de Dios. Y Abraham ahora, andando en obediencia a esa revelación, él está experimentando las bendiciones de conocer y vivir íntimamente con el Dios Todopoderoso. Imagínate cómo cambia mi perspectiva y tu perspectiva. Cómo cambiaría nuestra perspectiva si todo el tiempo tuviéramos en mente ese concepto de Dios. Si todo el tiempo estuviéramos pensando en Dios como se describe en ese salmo, ¿cómo cambiaría eso nuestra perspectiva en la vida? ¿Cómo cambiaría nuestros pensamientos, nuestra forma de responder a los problemas y a nuestros enemigos y las pruebas en la vida, y las preocupaciones y los dolores y las inseguridades? Conociendo, dándonos cuenta que nosotros servimos y conocemos personalmente a un Dios tan poderoso. ¿Cambiaría tu vida si vivirías siempre con ese conocimiento? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos aquí con Abraham. Su vida es muy diferente porque él vive a la luz de esa revelación del Dios Todopoderoso. En los versículos 1 a 8, vamos a leerlos. De este pasaje vemos un relato curioso, casi como nos preguntamos, ¿realmente sucedió eso?
Pero así nos dice la palabra de Dios, que vamos a ver que tres hombres, tres personas que parecen como hombres, llegan a la casa o a la tienda de su carpa, ¿verdad? Su tienda de campaña de Abraham, ¿no? Vivió en una casa con nosotros, una tienda de campaña. Llegan ahí a la carpa tres hombres. Y leemos todo el pasaje, también el 19, vemos que dos son ángeles y el otro es Dios mismo, el Señor. Y pensamos que es Cristo antes de su encarnación. Es el Señor Jesucristo preencarnado. O sea que Cristo es Dios Hijo, pero Él antes de nacer en Belén como bebé, se bajó y llegó a visitar a Abraham un día como pareciendo como un hombre, tomando forma de hombre. Es lo que se ve aquí, que es el Señor Jesucristo, el Cristo preencarnado, junto con dos ángeles que llegan a comer con Abraham, a lonchar con Abraham. Es una historia fascinante. Entonces vamos a leerlo. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa. Imagínate eso. Dios mismo ha venido para almorzar con nosotros. Ándale, rápido, vamos a preparar una comida para él. Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se le dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Qué historia tan fascinante. Podemos imaginar eso, ¿verdad? Dos ángeles, Jesucristo, comiendo carne asada ahí con Abraham, disfrutando la tarde ahí, teniendo un tiempo de comunión. Vemos aquí algo bonito en que Abraham está disfrutando de una relación muy cercana con Dios. Ahí él prepara, y nosotros que, nada más mencionar eso rápido, de que los que quejan dicen: ay, no queremos invitar personas a la casa porque es mucho trabajo. Bueno, mira lo que tuvieron que hacer ellos. Tuvieron que matar a un animal, hacer su propio pan. ¿Cuántos de ustedes tendrían que hacer eso para practicar la hospitalidad? Es algo que debemos de estar haciendo como cristianos, practicar la hospitalidad. Y fue mucho más trabajo para ellos que es para nosotros, típicamente. Así que, ¿qué nos enseña eso? Quiero notar algunas cosas que podemos aprender de Abraham. Obviamente, fue una visita muy importante para Abraham. Fue una experiencia muy importante para él. Él puso una prioridad en preparar una cena buena para ellos, una comida riquísima para esos que llegaron a visitarlo, reconociendo la prioridad que merece Dios en nuestras vidas. Y nosotros también debemos seguir ese ejemplo de Abraham, ¿no? Que Dios debe ser la prioridad de nuestra vida, que todas las demás cosas no comparan para nada con tener una relación con Él y vivir íntimamente con Él. Él dijo: Dios está llegando a comer con nosotros y dos ángeles vamos a preparar lo mejor. ¿En tu vida estás dando lo mejor a Dios o le estás dando lo que sobra? De tu tiempo, de tus recursos, de tus pensamientos. ¿Estás pasando más tiempo en otras cosas que realmente no tienen ningún valor? La Biblia dice
que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El salmista podría decir, Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos de ustedes podrían decir honestamente, no tienen que levantar la mano, pero cuántos en su corazón podrían decir honestamente, yo sé eso, yo sé que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo? ¿Es la experiencia de algunos aquí, de todos aquí? ¿Sí o no? No tienen que contestar, pero contesten en sus corazones. Realmente pueden decir, yo quiero levantarme temprano para orar y para hablar con Cristo, para leer su palabra, meditar en Él, porque allí hay plenitud de gozo. Es una experiencia que disfruto, que estoy anhelando estar con Él. Realmente es una realidad. Eso realmente es algo que tú haces. Es algo que es una realidad en tu vida. Que tienes ese anhelo para Dios. Él es el único que nos puede satisfacer. No hay nada más, nadie más que compare con Él. Él merece lo mejor. Y en amor uno puede decir, Natán, estás un poquito extremo diciendo eso. Muchos tenemos el concepto de que Dios solamente existe para bendecirnos. Se nota cuando uno, a veces en las oraciones de uno, se tratan las oraciones de Dios, queremos conocerte más, o se tratan más de, Señor, dame esto y dame aquello. Es bueno pedir cosas a Dios, Él quiere que hagamos eso también. Pero ¿cuántas veces dice, Señor, yo quiero conocerte más, quiero glorificarte más, quiero avanzar más a tu reino? ¿Cómo se caracterizan nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras alabanzas a Dios? ¿Pensamos en Dios como alguien que existe para servir a nosotros, o pensamos que nosotros existimos para servir a Dios? Eso es algo que debemos un concepto necesario para poder examinar en nuestros corazones. Así que uno puede decir, eso es un poquito extremo, levantarte más temprano, leer la Biblia más, buscar la presencia de Dios. Si estás orando unos 5 minutos cada día, no es suficiente realmente para conocer ese gozo que hay en la presencia de Dios. Es como con cualquier amistad. Si yo solamente platicara con mi esposa 5 minutos cada día, yo no tendría una relación con ella. Ella sería como una conocida, pero no como una mejor amiga, como debe de ser. Para realmente conocer íntimamente a Dios, tienes que pasar tiempo en su presencia. Y más que pasamos tiempo con Él, más y más Él se revela a nosotros y conocemos más el gozo de su presencia. Y llega a ser algo que anhelamos, que se convierte en una prioridad en nuestra vida. Y pensando así, quiero poner eso en su perspectiva, todo esto en su perspectiva. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que habla y con su voz, es como dice ahí, desnuda los bosques, ¿verdad? Desnuda los bosques. ¿Verdad? Que Él tiene ese poder, esa majestad, esa gloria que es más allá de nuestra comprensión. Ese Dios eterno, sabio, infinito, el que tiene toda sabiduría, todo poder, que Él se humilló y se bajó y llegó a un pesebre como bebé y sufrió todo lo que nosotros sufrimos como un ser humano y fue hasta la cruz y ahí entregó su vida por nosotros, sufriendo los ataques crueles de sus propias criaturas que escupieron en su cara y clavaron esos clavos en sus manos y lo golpearon y toda la cosa. Y no solamente eso, sufrió la ira de su Padre por nosotros en la cruz. Que el Dios poderoso estaría dispuesto para hacer todo eso por nosotros porque nos ama. Y nuestra única respuesta, si tu única respuesta a eso es, bueno, supongo que voy a tratar de no pecar tanto, supongo que voy a ir a la iglesia cuando pueda, cuando no tengo tantas otras cosas que hacer. Eso es ridículo. Si realmente tú y yo creemos este libro, y entendemos que el Creador nos amó tanto que entregó su vida por nosotros, nuestra respuesta lógica debería ser, Señor, no importa lo que tengo que hacer, Señor, no importa lo que me cuesta, lo que tengo que sufrir, yo quiero honrarte, yo quiero conocerte, quiero glorificar a tu nombre con mi vida, porque tú eres todo, tú eres amor, tú eres maravilloso y no comprendo tu gloria. Esa es la respuesta lógica del corazón que comprende la realidad del Evangelio, de lo que Dios mismo hizo en la cruz por nosotros. En el versículo 9, si seguimos leyendo, entonces ellos le preguntaron,
¿dónde está Sara, tu esposa? Cristo, el Señor y los dos ángeles ahí preguntan a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Ella dice, ahí en la carpa. Les respondió, dentro de un año volveré, dice Dios, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Por fin, después de tantos años, Abraham ya va a tener 100 años. Y Sara 90 años. Y por fin va a cumplir esa promesa que van a tener un niño entre ellos. El niño de la promesa. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Versículo 11. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? ¿Qué hizo Sara cuando escuchó lo que dijo el Señor? ¿Lo creyó o lo dudó? ¿Qué fue su respuesta? Una respuesta de duda, ¿verdad? De dudar la palabra de Dios. ¿Por qué dudó la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo? ¿Qué es la razón que ella tuvo esa falta de fe y que se rió en su corazón? Diciendo, ¿acaso voy a tener este placer? ¿Por qué? ¿Qué fue la razón que ella pensó que ese fue tan ridículo? Dice, ahora que ya estoy consumida. ¿En qué está pensando Sara? ¿Está pensando en Dios o está pensando en ella misma? ¿Dónde están sus ojos? ¿En Dios, en su poder o en ella y en su debilidad? En ella misma, ¿verdad? Hay una mentira que existe en nuestra cultura y a veces ha entrado hasta en la iglesia, tristemente. Una mentira que existe, que es muy común y suena muy bonito y suena muy positivo, pero es una mentira del infierno. Y eso es que tú debes creer en ti mismo. Creer en ti mismo. Si tú puedes creer en ti mismo, tú puedes lograr lo que quieras. Es una mentira. Enfocarnos en nosotros mismos es lo que Satanás quiere que hagamos. Cuando nuestro enfoque está en nosotros, vamos a dudar la bondad y el poder de Dios. Porque solamente vemos nuestra propia falta de hacer las cosas o estamos engañados pensando que tenemos el poder para hacerlo cuando realmente no lo tenemos. Cuando nuestros ojos están en Dios, nuestra fe está en Él, ahora sí podemos hacer lo que Él quiere que hagamos. La fe no debe ser colocada en nosotros, la fe debe estar colocada en Dios. Y como digo, es una mentira muy común, suena positivo porque aumenta nuestra carne y nos hace sentir bien. Yo nada más creyendo en mí mismo, yo puedo lograr las cosas. Aumenta al orgullo que tenemos, que es algo tan natural. Y por eso es muy atractivo y todo el mundo lo dice. En las películas, lo escuchas con frecuencia, en las películas de Disney, de los niños ya de chiquitos, los están enseñando, cree en ti mismo. Me gustan algunas películas de Disney, pero es una cosa que tristemente están promoviendo ahí. No estoy diciendo que estás pecando si estás viendo películas de Disney, no te preocupes, pero es triste ver como ya desde chiquitos están convenciendo a las personas, a los niños, que su forma de tener éxito en la vida es creer mucho en ellos, confiar en su corazón. Dice el libro de Jeremías que el corazón del hombre es la cosa más engañosa que hay. No debemos confiar en nuestro corazón, debemos confiar en Dios. Si yo solamente estoy enfocando en mi propia vida, en mis debilidades o en mis fuerzas supuestamente, voy a equivocar. Pero si mi fe está colocada en Dios, es un objeto digno de mi fe. Y voy a poder confiar y obedecer en vez de dudar y mostrar una falta de fe que conduce a la desobediencia. Les quiero decir esto, en este canto, Dios puede salvar. Dice ahí, Cristo es el autor de la salvación, Y Él es grande para salvar, Él puede salvar. El libro de Hebreos 12, versículo 2 nos dice que Cristo es el autor
y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Si Cristo es el autor de nuestra fe, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo es el autor de nuestra fe? ¿Que la fe viene de nosotros? No, ¿verdad? La fe viene de Cristo. La fe viene de Él. Él es aquel que salva. Él es el único que realmente puede convencer nuestros corazones. Entonces, como Abraham, él disfrutó esa cercanía con Dios porque él ya entendió que Dios es el Todopoderoso y él no era. Que Abraham no era el Todopoderoso, sino Dios. Y él estaba pensando en Dios, enfocado en su poder, y por eso él tuvo fe, tuvo confianza en Dios, porque estaba viendo cómo es Dios y no su propia debilidad, como Sara, tristemente en este pasaje. Hemos visto otros fracasos de Abraham, pero ahora es el tiempo para marcar estos errores de Sara también. Tanto los hombres como las mujeres son culpables. De 13, versículo 13. Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. ¿Qué nos enseña aquí? Este versículo 13 nos dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Para Dios no hay imposibilidades. No hay nada que es imposible para Dios. Escúchame bien. Tú puedes ver obstáculos en tu vida, no son demasiado grandes para Dios. Quizás hay pecados en tu pasado, no son cosas que Dios no puede perdonar. Hay hábitos en tu vida que tú no puedes vencer, no son cosas que Dios no puede quitar. Dios es capaz de hacer más allá de lo que podamos imaginar o pedir, conforme a su poder eficaz que obra en nosotros, para su gloria. Así que, si nuestra perspectiva está en Dios y en su grandeza y no en nosotros, y decimos: Señor, yo sé que creyendo en mí mismo no tiene nada de valor. No estoy diciendo que pensamos: ay, yo no puedo hacer nada. No estoy hablando de ese tipo de actitud, pero reconociendo: Señor, yo no soy nada ante ti. Yo no soy nada ante ti. Sin ti, sin tu poder, sin tu fuerza, sin tu gracia, yo estaría perdido. Yo no tengo fe en mí. Tú me has dado fe y te pido que me des más fe para seguir adelante. Bueno, el versículo 15. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí, te reíste. Y es que Sara en parte estaba diciendo la verdad aquí, porque parece que no se rió así como fuerte, pero es que se rió en su corazón. Qué tonto es Dios, ¿verdad? Él piensa que voy a tener un hijo, yo tengo 90 años. En su corazón estaba pensando eso, y él dijo: yo no me reí. Dios sabía lo que él estaba pensando en su corazón, y Dios sabe lo que nosotros pensamos en nuestros corazones también. Tú puedes engañar a otras personas quizás, pero no puedes engañar a Dios. Quizás tú me estás escuchando y estás pensando, quizás estás aquí diciendo, apareciendo como todos los demás que estás de acuerdo, pero en tu corazón estás dudando. ¿Realmente será así? ¿Realmente Dios puede hacer eso? Si estás dudando así, arrepiéntete de esa duda y confía en Dios. Y Señor, yo sé que en mi propia vida, en mi propio ser, yo no tengo nada para ofrecerte. Yo no tengo fe, pero dame fe, Señor. Dame más confianza en ti. Dios responderá. Yo soy una persona que personalmente yo he luchado en el pasado con dudas acerca de la fe cristiana, acerca de la obra de Dios en mi propia vida, acerca de mi propia salvación. He luchado con dudas. No les voy a echar mentiras, decir que yo siempre he estado así como muy firme sin jamás dudar a Dios. He dudado al Señor. Y les puedo decir de mi testimonio personal, que es cuando nosotros nos rendimos a Él y decimos: Señor, yo no puedo. No hay nada bueno en mí. Yo te necesito. Yo necesito que me des fe. Aún como creyente, no estoy diciendo como en la salvación, pero aún como cristiano, reconociendo: yo tengo dudas.
Señor, pero quita esas dudas de mí. Yo sé que en mi propio ser yo no puedo crear una fe. No es como nosotros luchamos mucho y de una manera con mucho poder de la mente podemos inventar fe. No sucede así. Es solamente engañarnos si lo estamos haciendo de esa manera. Pero decir, Señor, en mi vida yo no tengo nada de fe. Yo no tengo nada para ofrecerte. Pero Señor, te pido que tú me des fe en ti. Que me des confianza para seguirte, para confiarte. Y en mi propio testimonio, en mi propia vida, yo les puedo decir que si nosotros hacemos eso, Dios responderá. Él es fiel. Él escucha el clamor de aquel que viene buscando así, deseando acercarse más a Él. He tenido esas dudas, pero esas dudas han desaparecido más y más con los años, que yo me he acercado más a Dios y me he rendido más a Él, confiado más en Él. Y hoy mismo estoy más seguro que jamás, que nunca jamás. Estoy más seguro de Dios y de su llamamiento en mi vida, de su presencia en mi vida, que nunca jamás. Y es por Él. No es porque yo he inventado algo en mi mente o me he engañado o manipulado a pensar, ay, sí existe Dios o sí Dios me está llamando. Es por el poder de Dios. Él es el autor de la fe. Es triste por eso que a veces en algunas iglesias tú ves a mucha conmoción, muchas personas danzando, levantando las manos y cosas así. Y no estoy en contra de nada de eso realmente, para que sepan. Pero lo triste es que muchas veces no es auténtico, no es real. Es solamente uno está tratando de producir una experiencia emocional. Ve a otras personas, quizás algunos sí son reales, y otros lo ven y dicen, yo quiero eso también, y tratan de imitarlo, tratando de obtener una experiencia. Nosotros no podemos, por nuestras emociones, de una manera manipularnos a tener fe. No funciona así. Cuando el Espíritu de Dios viene y tú experimentas la presencia de Dios en tu vida, hay momentos cuando vas a levantar las manos, quizás momentos cuando vas a danzar, yo no sé. Quizás momentos cuando, yo sé, para mí hay momentos cuando me caigo en el piso y quedo en silencio ante el Señor. Y no es algo que yo estoy inventando, no estoy tratando de impresionar a nadie con eso. Lo hago en momentos de silencio ahí cuando estoy a solas con Dios. No es pensando en su grandeza y alabándole. Pero no es algo que uno debe tratar de producir en sí mismo. No solamente acercándose a Dios, que es el impacto de la presencia de Dios sobre la vida de uno. Entonces, si yo veo personas levantando las manos aquí, o cualquier cosa así, yo no os voy a criticar y pensar, ay, esa persona está mal. No, hay libertad en Cristo. Pero esas cosas deben salir como una respuesta de un corazón sincero. Yo quiero alzar mis manos, porque Dios es bueno. Yo quiero rendir, yo quiero arrodillarme, porque reconozco que yo no soy nada ante Él. ¿Verdad? Que debe salir de un corazón sincero. Ok, no puedes esconder nada de Dios. Versículo 16. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le he prometido. Y vamos a ver en el 19 que Dios tiene el plan para destruir a dos ciudades muy perversas. Y vamos a hablar en las próximas semanas de la justicia de Dios y la ira de Dios, unos temas no tan populares hoy en día. Solo todos queremos un Dios así muy cariñoso, muy amoroso, y Dios es un Dios de amor. Él es amor. Pero también la Biblia nos habla de la ira de Dios contra el pecado, porque Él es bueno y Él es justo. Él odia el pecado. En estos versículos vemos, también nos dice que en el versículo 20, sí, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo,
Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Que ahí hay. Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió: tal vez se encuentren solo 40. Es interesante eso, como Abraham sigue diciendo 50, 45, 40, va bajando. Y el Señor sigue diciendo: sí, encuentro esa cantidad de personas, voy a perdonar a la ciudad. Y ahí en el versículo 32, Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentran solo 10. Aún por esos 10, no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Pues Dios va a destruir 2 ciudades y Abraham está rogando, pidiendo al Señor que salve la ciudad para no castigar a los justos junto con los malvados. Y baja hasta 10 personas. Dios dice: sí, estoy de acuerdo. Si hay 10 justos en esa ciudad, aunque hay miles de pervertidos ahí, malvados que están haciendo cosas horribles, si solo hay 10 justos ahí, no va a destruirnos, no va a destruir a esa ciudad. Ahí vemos la misericordia y la paciencia de Dios. Pero noten aquí en el versículo 2 cosas nomás que quiero mencionar aquí en estos últimos versículos. El versículo 27 para comenzar. Versículo 27. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido a dirigirme a ver a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. ¿Piensas que Abraham tuvo una perspectiva muy alta de sí mismo? ¿Que se creía mucho? No, ¿verdad? Él dijo: yo soy polvo y ceniza. Soy polvo y ceniza. Él reconoció, se humilló ante Dios, reconoció su posición ante Dios. Que ante Dios nosotros no somos nada. La verdad gloriosa es que en Cristo ya somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de pertenecer a Él. Él pone valor en nosotros, aunque no lo merecemos. Hemos sido creados a su imagen, y aunque nosotros manchamos esa imagen por el pecado, es algo que es restaurado cuando Cristo mora en nosotros, y cada día estamos siendo renovados más y más a la imagen de Cristo. Hay una restauración que sucede ahí. Dios tiene un valor sobre nuestras vidas, pero aún con eso debemos reconocer: yo sé que sin ti, Señor, sin tu obra en mi vida, yo no soy nada. Yo soy como peor que el polvo, porque el polvo no ha pecado contra ti, y yo sí. Y esa es la actitud de humildad que conduce hacia la intimidad con Dios. Dios no tiene intimidad, no tiene cercanía con los soberbios, con los orgullosos, con los que se creen mucho, que piensan que son su propio Dios. Dios se acerca a los humildes, los quebrantados de corazón, los mansos de corazón. Ellos los que van a ver a Dios, nos dice la Escritura. Así que es la actitud que nosotros podemos tener también si queremos cercanía con el Señor, y también
tener el privilegio de acercarnos a Él con peticiones y orar por las demás personas que andan perdidos, como Abraham estaba haciendo aquí. Podemos entrar con confianza en la presencia de Dios. Dice, Señor, te ruego, te pido esto con confianza. Podemos entrar porque es nuestro amigo, nuestro Señor, sí, tenemos esa reverencia, ese temor de Él, pero a la vez una cercanía por medio de la sangre de Cristo. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, ante el trono del Señor. La segunda cosa que vemos en la última, en el versículo 25, es esta. Lejos de ti, Abraham está hablando aquí, dice, lejos de ti, Señor, el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? ¿No harás justicia? Dios es el juez justo de toda la tierra. Él es justo. Y Él va a hacer justicia. Quizás tenemos preguntas. Hay cosas que no nos gustan en la Biblia, francamente. Ideas como el infierno, el castigo, la ira de Dios. Son temas difíciles que tú y yo decimos, ay, son muy difíciles para aceptar. Me confundo. ¿Por qué, si Dios es amor, por qué existen esas cosas? Y hay respuestas buenas, porque sabemos que Dios es justo y Él odia el pecado y realmente es para el bienestar de los suyos, de nosotros, sus hijos. Sin embargo, hay conceptos que van a ser siempre difíciles para nosotros, muy difíciles para tragar esas ideas, esos conceptos como el infierno. Pero lo que tú y yo tenemos que reconocer es que nuestro Dios es justo y Él va a hacer justicia. Pero hay cosas que suceden que tenemos que confiar en la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios permite todo el pecado que hay en el mundo? Niños maltratados y todas las diferentes cosas que están sucediendo. Niños muriendo de hambre y enfermedades horribles que tienen que sufrir las personas. ¿Por qué permite todo eso Dios? ¿Por qué no lo quita de una vez para siempre? Como digo, hay buenas respuestas, pero a la vez, aún con esas respuestas, quedamos a veces con ese, ay, ¿por qué? ¿Por qué será así? La respuesta que debemos recordar es que Dios es justo y Él va a hacer justicia. Y hay cosas que no comprendemos ahorita, pero que vamos a entender más tarde. Lo que nos toca a nosotros, yo puedo decir, Señor, lo que iba a decir es, lo que nos toca a nosotros es confiar y obedecer. Podemos decir, Señor, si tú eres soberano y tú ya vas a obrar, ya vas a salvar a esas personas, ¿por qué necesito orar? ¿Por qué necesito evangelizar? Porque Dios me llama a hacerlo, es la respuesta. Yo necesito ser obediente, yo no necesito entender y comprender todo, pero necesito ser obediente a Él y responder por fe. Y decir, Señor, tú sabes cosas que yo no entiendo, pero yo voy a predicar y sé que tu amor va a alcanzar a muchas personas y confío que tú eres un Dios justo. ¿Sí me explico? Les he dejado con preguntas quizás, pero ¿sí me dan a entender? Más o menos. Bueno, Dios es justo y a veces en nuestra cultura queremos justicia. Hay personas que dicen, es nuestro derecho tener justicia. Y clamamos por la justicia. Y yo entiendo eso, pero lo que quieren decir ciertas personas cuando dicen eso, pero realmente, ¿saben qué? No queremos justicia. No queremos justicia. ¿Sabes por qué? Si nosotros recibiéramos la justicia de Dios, estaríamos todos condenados al infierno, porque eso es lo que merecemos. La justicia, la cosa justa, la cosa correcta, sería condenarnos. La justicia nos condena porque somos pecadores. No queremos justicia. Lo que necesitamos es gracia. Ese es el favor que no merecemos. El favor que no merecemos. Eso es lo que necesitamos. Que Dios pueda obrar en nuestros corazones y limpiarnos y quitar ese pecado y poner su justicia en nosotros por su gracia. El justo murió por los injustos. Nos dice en 1 de Pedro 3, 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios.
Cristo el justo, el que nunca pecó, el único ser humano que nunca pecó, murió por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser su justicia. Esa es la cosa hermosa, que Dios por su gracia ahora Él puede ser justo y a la vez Él que justifica. ¿Recuerda lo que quiere decir justificar? Declarar sin culpa ante Dios, ante los ojos de Dios. Que nosotros podemos ser declarados sin culpa a los ojos de Dios. Que Él ya nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y es no por nuestra propia justicia o por nuestro propio mérito, nuestras propias buenas obras, porque si eso fuera la cosa que contara, estaríamos todos perdidos, pero es por la justicia de Cristo y su perfecta obediencia. Y nosotros por la fe recibimos eso, recibimos la gracia de Dios, ese favor que no merecemos. ¿No son buenas noticias eso? Que Dios, aunque es tan justo, y Él tiene todos los derechos para enviarnos al infierno, porque lo merecemos. Pero en su gran amor envió a su Hijo, y Jesucristo el justo se convirtió en nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado sobre Él. Él nunca pecó, pero tomó nuestro pecado sobre Él. Y Él murió la muerte que nos tocara a nosotros, que nos tocaba a nosotros, para que nosotros podamos vivir la vida que no merecemos vivir. Y no morir la muerte que merecemos morir. Es algo maravilloso y no sé si eso llega al corazón de cada uno aquí, pero les ruego que piensen y meditan en esas cosas, porque más que enfocamos en la cruz, en el amor de Dios, en su grandeza, en su poder, va a transformar nuestras vidas. Ya he estado hablando mucho, yo sé. Una cosa más, no estuve tratando de echar mentiras cuando dije que esa fue la última cosa, pero es que no sabía que hay una cosa. Dios está obrando, hermanos. Dios está obrando en este lugar. Y en las próximas semanas vamos a tener el Domingo de la Resurrección. Un tiempo cuando muchas personas están más interesados en conocer acerca de Dios, más inclinados a ir a la iglesia. No es casualidad que ustedes están aquí, no es accidente, no es por la chance que están aquí hoy, que pertenecen a esta iglesia, que somos parte de esta familia. Cada uno de ustedes están en un ambiente, en un entorno diferente. Y hay personas alrededor de ustedes que Dios quiere que alcancen con su mensaje de amor, con su evangelio, con las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por nosotros. Quizás tú eres la persona que Dios ha colocado en las vidas de esas personas para alcanzarlos. Y tú puedes verlos a algunas de esas personas y pensar, yo nunca pudiera hablar con ellas porque no me rechazarían completamente. O esa persona ni vale la pena, ni siquiera vale la pena hablar con él o con ella porque está completamente cerrado. O es 100% devoto a aquella religión. O es ateo o atea, no cree en Dios. Y vemos esos obstáculos y estamos completamente equivocados por enfocar en esos obstáculos. Porque recuerden alguna cosa, cuando ustedes salen de aquí hoy, en esta semana, que se topan con personas en sus vidas, en su trabajo, en su escuela, personas de su familia, sus vecinos, recuerden esta cosa. Si no han aprendido ninguna otra cosa hoy, recuerden esto. La salvación es de Dios. Tu trabajo solamente es responder en obediencia y compartir ese amor. Hacerlo con actos de amor. Hacerlo con nuestras palabras. Dios es la persona. Dios es aquel que va a cambiar sus corazones, no tú y yo. No tenemos el poder para hacer eso. Pero si nuestra fe está en Dios y oramos y decimos, Señor, guíame a las personas que tú quieres salvar, las personas que en las vidas tuyas, en cuyas vidas tú ya estás trabajando y obrando. Guíame a esas personas y dame palabras. Tú vas a ver cosas maravillosas. No hay ninguna razón que todos aquí no deben de estar alcanzando personas y trayéndolos a este lugar, porque ustedes tienen el mismo Espíritu Santo viviendo en ustedes que yo. El mismo Dios Todopoderoso, con esa voz tan maravillosa, tan majestuosa, vive en nosotros. Y es por su poder eficaz en nosotros que Él va a hacer cosas más allá de lo que podamos imaginar. Más allá de lo que podamos imaginar. Hay personas perdidas, hay personas sin esperanza, y Dios ha puesto a ti y a mí en sus caminos para hablarles de Cristo. Algunos van a rechazar, sí,
pero otros van a aceptar y no te vas a arrepentir de haber hablado con ellos. Dios quiere usarte a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Él nos quiere usar. Oren por esas personas y salgan de este lugar. Les digo que salgan de este lugar con una nueva confianza de que me toca obedecer, confiar, tener fe. Dios va a hacer lo demás. Dios va a hacer lo demás. La salvación es del Señor. Él es grande para salvar. Él puede salvar. Él puede mover los montes. Esos obstáculos que tú ves, Él puede moverlos. Yo soy culpable de haber enfocado muchas veces en los obstáculos. Esa persona ni vale la pena hablar con él porque mira, es así, o hace esto, o piensa eso. Dios es capaz de quitar esos obstáculos. Él puede hacerlo. Confíen en Él y van a estar sorprendidos y maravillados de ver cómo Dios va a obrar en nuestra iglesia en los próximos meses. Nosotros necesitamos responder en fe y confiar. Amén. Amén. Ok, vamos a orar. Ya. Bendito Dios, tú que eres santo y justo, te alabamos y gracias que podemos saber que tú vas a hacer justicia. No vas a hacer nada malo porque tú eres bueno. Señor, tú eres el Dios sobre todo, sobre todos los demás. No hay ningún Dios, solo tú, Señor. Ayúdanos a reconocer tu poder. Señor, ayúdanos a ser canales por los cuales tu poder pueda fluir y tu gracia pueda fluir. Y cuando abramos nuestras bocas, palabras de gracia de verdad pueden fluir de nosotros, que convenzcan los corazones de las personas en nuestras vidas para tu gloria y para avanzar a tu reino. Ayúdanos a tener esa perspectiva. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria eterna. Te amamos, Señor. Gracias te doy.